¿En qué consiste el estudio de histerosalpingografía? Les voy a decir a grandes rasgos. Bueno, llega la paciente, se tiene que colocar en posición ginecológica, se tiene que hacer asepsia y antisepsia de la región, ¿verdad? Se necesita un espejo vaginal, se le coloca el espejo vaginal, buscamos el cérvix, revisamos, ¿verdad? Corroboramos que realmente la paciente no tenga alguna infección vaginal, que no esté embarazada, de preferencia si se puede hacer una prueba en sangre antes de realizarle el estudio mucho mejor, porque se tiene que tener cuidado con esto. Como vamos a meter el medio de contraste, si estuviese embarazada la paciente, pues podemos provocarle un aborto. O si la paciente tiene una infección vaginal, que era algo, digamos, situado de manera externa y nosotros le metemos el medio de contraste, podemos llevar la infección hacia la cavidad abdominal y convertirlo entonces en una enfermedad pélvica inflamatoria. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, ya que se coloca el espejo vaginal, ¿verdad? Que se situó el cérvix, necesitamos una sondita muy delgada. Hay sondas especiales para realizarlo, o si no con sondas vesicales como para niño. Hagan de cuenta, se coloca esa sondita en el orificio o en el conducto cervical o endocervical y a través de esa sonda vamos a instilar el medio de contraste. Se utiliza yodo. ¿Sí? Se utiliza yodo, se utilizan aproximadamente unos 5 centímetros cúbicos de yodo. 3 centímetros cúbicos los utilizamos para llenar la cavidad endometrial y 1 centímetro cúbico aproximadamente para cada trompa de falopio. Es importante decirle a la paciente que durante el estudio ella puede sentir un poco de cólico, puede sentir dolor, ¿verdad? Porque vamos a meter el medio de contraste a presión. Claro, no se trata de meterlo con mucha fuerza porque podemos provocar una perforación, ¿verdad? De las estructuras anatómicas, pero sí meterlo con cierto cuidando, ¿verdad? A la paciente o cuidando más bien la presión que se le pone a la jeringa e ir viendo a través del fluoroscopio. También acuérdense, los estudios contrastados tienen que ser bajo guía fluoroscópica para precisamente ir valorando cada estructura anatómica. Durante este estudio se van tomando diversas proyecciones de la matriz, desde proyecciones anteroposteriores, se pueden tomar proyecciones laterales, proyecciones oblicuas y se va viendo sobre todo las características de la matriz en cuanto a su situación. Acuérdense que pueden haber diversas variantes en cuanto a posición anatómicas. Vamos a ver también las características en cuanto a la forma de la cavidad endometrial. Vamos a ver la forma que tiene habitualmente y obviamente cómo ese yodo se va hacia las trompas de falopio y finalmente sale hacia el peritoneo. Eso es lo que vamos a valorar. Es importante, una vez que se termine el estudio, bueno, indicarle a la paciente que puede tener alguna molestia, ¿verdad?, en el transcurso del día, por lo que podrá tomar algún analgésico en ese día o por 2 o 3 días para que no tenga ninguna molestia. Ahora, este método de imagen, muchas veces en aquellas pacientes que no han podido embarazarse, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque a veces hay como pequeños taponcitos, a lo mejor asociados a procesos inflamatorios no tan severos, ¿verdad?, o recientes, que estén obstruyendo la trompa de falopio, las trompas de falopio, y con esa presión con la que se mete el medio de contraste, pues luego se destapa, ¿verdad? No es que sea milagroso, sino que por acción mecánica, a veces este método de imagen puede destapar, por así decirlo, las trompas de falopio. Claro, dependiendo de la causa, ¿verdad? Si la paciente tiene OTB, pues no hay forma, ¿verdad?, de destapar esas trompas. Aquí tenemos las imágenes que se van obteniendo tras la instilación del medio de contraste. Aquí tenemos la sondita que les comentaba especial, por eso se ve así como que con densidad metálica. Estamos a nivel de hueco pélvico, así se ve, sale una imagen así redondita en el fluoroscopio. Vamos instilando el medio de contraste y vamos viendo cómo va pasando a través de la sondita por la vagina hasta llegar a la matriz.
Si se dan cuenta, lo que estamos viendo tiene forma triangular, es la cavidad endometrial, es la forma que habitualmente tiene la cavidad endometrial. ¿Qué vamos a ir valorando? Pues que el yodo vaya llenando completamente la cavidad endometrial, que no haya defectos de llenado, ni positivos ni negativos, ¿verdad? Que se vean así las paredes lisitas, sin defectos de llenado. Entonces vamos metiendo el medio de contraste y esto que ya están viendo aquí es la trompa de falopio, ¿sí? En este caso la trompa de falopio del lado izquierdo, acuérdense, estamos viendo de frente a la paciente, esto es el lado derecho, esto es el lado izquierdo, estamos viendo cómo el medio de contraste va por la trompa de falopio. En estas imágenes, pues lo que se puede ver es que está íntegra la cavidad endometrial, que no hay alguna alteración, que está permeable la trompa de falopio derecha. Todavía aquí apenas si se está llenando la trompa de falopio izquierda, y eso, bueno, se tiene que corroborar en las diferentes imágenes, ¿verdad? Más adelante. Pero aquí lo único que podemos ver es que está permeable la del lado derecho. Y pues aquí ya lo que estamos viendo, miren, aquí viene la sondita, la matriz, ya cuando, digamos, acabamos de meter al medio de contraste, que ya se fue hacia las trompas y que de las trompas ya se salió, digamos, a la cavidad peritoneal, así se ve la distribución del medio de contraste hacia peritoneo. Y estamos corroborando pues que existe permeabilidad tanto de la trompa derecha como de la trompa derecha como de la trompa izquierda. Esta es una proyección oblicua a nivel de hueco pélvico, parte de un estudio de histerosalpingografía. Esto es la matriz. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí vienen las valvas del espejo vaginal, la sondita, esta es la cavidad endometrial y se está yendo, por así decirlo, mucho hacia la parte anterior. Les digo que las variantes en cuanto a posición, pues las podemos también observar. En este caso, esta matriz está en anteflexión, se está yendo hacia la parte anterior. Y estamos viendo también cómo se va hacia la trompa de falopio, ¿verdad? En este caso izquierda y aquí hacia la derecha. Si son cuidadosos y detallistas, aquí vamos a aprovechar de una vez, pero se ven como unas indentaciones hacia la parte posterior de la cavidad endometrial. ¿Ya las vieron? La estoy aquí dibujando. Se ven como unas indentaciones. Bueno, en este caso la paciente tenía 2 miomas submucosos. También les voy a encargar que de tarea vayan a revisar qué son los miomas y los tipos, ¿verdad? Pero en general tenemos 3 tipos de miomas. Los submucosos, que son los que protruyen hacia la cavidad endometrial. Los intramurales, que están en el miometrio o en el músculo del útero. Y los subserosos, que están hacia la parte externa, digamos, de la matriz. Entonces, los que podemos observar o hacer el diagnóstico por histerosalpingografía son los miomas submucosos, que aquí los estamos viendo hacia la parte hacia la parte posterior de la matriz y uno aquí en el fondo uterino. Aquí nada más les quiero así como que hacer la correlación de cómo se vería un mioma submucoso por ultrasonido. Échenle mucha imaginación. Aquí están utilizando un transductor endocavitario, ¿verdad? Por eso se ve tan pequeñito aquí el semicírculo y se abre, ¿verdad? El abanico. Todo eso que estamos observando es la matriz en un corte transversal. Esto digamos que es la parte más externa del útero. Esto en un gris oscuro o hipoecoico es el miometrio y eso que estamos viendo aquí más blanquito o hiperecoico es el endometrio. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una pequeña muesquita, ¿verdad? Que es isoecoica al miometrio. Esto es el mioma submucoso que está protruyendo hacia la cavidad endometrial. Por eso es que no lo vemos completamente el endometrio redondito, sino que se ve esta muesquita como si algo se metiera en el endometrio y es precisamente el mioma submucoso. Debido a lo que ya les comenté en cuanto al proceso para realizar la histerosalpingografía, ¿cuáles serían las contraindicaciones? ¿Cuándo no se debe de realizar este tipo de estudio? Bueno, cuando hay la presencia de una hemorragia uterina activa,
el antecedente del grado reciente, antecedente de embarazo o que esté embarazada la paciente, enfermedad pélvica inflamatoria, una valoración posquirúrgica, es decir, no se puede realizar antes de las 12 semanas de haberse llevado a cabo el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Pues básicamente porque puede uno perforar, ¿verdad? O causar lesiones. En el embarazo, si la paciente está embarazada y realizamos este método de imagen, podemos provocar un aborto. Si está el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, como es un proceso infeccioso, podemos complicar aún más esta enfermedad. Siguiendo con los estudios básicos, ¿verdad? De por imagen, para valorar la patología ginecológica, pues tenemos la ultrasonografía, que es de los métodos de imagen más utilizados debido a el costo que tiene y a la accesibilidad que tiene para el paciente. La verdad es que en muchos hospitales, ¿verdad? En muchas clínicas se cuenta con un equipo de ultrasonido. Y entonces, bueno, las indicaciones para realizar ultrasonido ginecológico o pélvico son evaluación de la ovulación, tanto normal como inducida, detectar masas ováricas, ver sus características, la evaluación del útero, evaluación de la neoplasia trofoblástica gestacional, bueno, en el caso de sospecha, detección del embarazo ectópico. Y entonces, en cuanto a patologías, ¿verdad? O el diagnóstico de las patologías, pues son múltiples a nivel ginecológico. Por ejemplo, en útero, pues podemos hacer el diagnóstico de miomatosis uterina, de endometriosis, de endometritis, de hiperplasia endometrial, adenomiosis. A nivel de ovarios, pues quistes ováricos, algunas neoplasias. También es importante que recuerden que la valoración por ultrasonido nos permite hacerlo más que nada para valorar la matriz y los ovarios. Las trompas de falopio no se ven por ultrasonido habitualmente o normalmente. Solamente las vamos a poder observar si existe alguna enfermedad que las esté dilatando o aumentando de calibre, por así decirlo. Pero si no, no las podemos ver. Acuérdense también que en el ultrasonido pues ahí podemos realizarlo tanto por vía pélvica o abdominal como por vía endovaginal. Y por vía endovaginal pues se observa con más detalle las características de útero y ovarios. Para la valoración por ultrasonido pues nosotros podemos ir realizando cortes, ¿verdad? Cortes a lo largo, en este caso de la matriz. Hagan de cuenta, tienen una pera, la colocamos así al revés, por eso se le llama que el útero lo describen como una pera invertida. Y entonces aquí tenemos el fondo uterino, esto es el cuerpo y esto es el cérvix. Es un corte a lo largo de la matriz. Por ultrasonido nosotros podemos ir viendo las diferentes capas, digamos, de la matriz. La parte más externa, esta línea hiperecoica, será la serosa de la matriz. Esta parte más hipoecoica y más gruesa es el miometrio o el músculo de la matriz. Y la parte más interna, esta pequeña línea hiperecoica, es el endometrio. Entonces podemos ir valorando las 3 capas del útero. Esto es en un corte. Y en el corte axial, digamos es un corte transverso, estamos viendo también las diferentes capas de la matriz. Esto es la matriz, esto es la serosa, esto es el miometrio y esto es el endometrio. Estas son imágenes normales por ultrasonido. Por ultrasonido en este caso pélvico. ¿Cómo sabemos también? Pues por el tipo de imagen o de abanico, pero también estamos observando que la paciente tiene la vejiga llena. ¿Se acuerdan que eso es importante? Que la paciente tenga la vejiga llena para que nos sirva como un buen transmisor del sonido. Se les llaman la vejiga se le llama ventana acústica para que nos permita valorar adecuadamente el útero y los anexos.